Hola chicos, en la clase de hoy vamos a tratar varios temas, varios ejercicios sobre teoría que ahorita han visto con la profesora. Me imagino que ya vieron el tema de representación polar para números complejos. Entonces, vamos a solamente un pequeño resumen. Ustedes tienen esta otra forma de trabajar con números complejos mediante representación polar. Una de ellas era la normal, cuando tenemos un complejo definido de la forma x más y, donde x es la parte real del complejo y y es la parte imaginaria del complejo, ¿sí? X y y tienen que ser en este caso reales. Otra forma de trabajar con los complejos es por su representación polar. Entonces, primero se parte de considerar un radio. Vamos a considerar un radio que por lo general se escribe con la letra R y un ángulo. Un ángulo que por lo general se escribe como un ángulo teta. Y la intención es notar que nosotros vamos a describir cualquier punto que es complejo con esta notación. Cualquier punto se va a poder describir con esta notación. Entonces, cuando nosotros trabajamos con el plano XY, donde X recuerden que está asociado a la parte real del complejo y Y a la parte imaginaria del complejo, de los complejos, entonces podemos a lo mejor localizar, digamos, aquí un punto Z, Z que es igual a X más Y. Y si nosotros marcamos vertical o una horizontal respectivamente a cada uno de los ejes, entonces podemos, al momento de, podemos obtener un radio y un ángulo, ¿sí? Este punto, nosotros lo que vamos a hacer es unirlo al origen, tendría que ser una línea recta. Así más o menos. O sea, tenemos una línea recta. Esta distancia que hay del origen a este punto complejo es nuestro radio. Y luego desde ese punto también yo puedo saber cuáles son las coordenadas en los ejes tanto X como Y. Y la idea es que yo, al momento de tener un radio y un ángulo, el ángulo específicamente tiene que ser, se marca como a partir de la parte positiva del eje real y en sentido antihorario. Entonces, si yo te doy un radio y te doy un ángulo, que en este caso es θ, y luego desde ese punto yo, bueno, uno las coordenadas, entonces traigo de vuelta a una forma cartesiana. La forma cartesiana es cuando tengo z igual a x más y. Ajá. Y yo cómo relaciono en este caso, coordenadas cartesianas con coordenadas polares. Me parece que algo así vimos en analítica 1, ¿no? Que es cuando
reviso, bueno, este triángulo, al momento estoy viendo que tengo un ángulo de 90 grados, es un triángulo rectángulo y por eso puedo proceder como sigue, porque nosotros ahora lo que hacemos es trabajar con cateto opuesto, cateto adyacente y nuestra hipotenusa, que en este caso nuestra hipotenusa va a ser R, el radio, que es la distancia que tenemos desde el origen hasta la coordenada, ¿no? Hasta el punto Z complejo. Entonces, cuando nosotros vemos, decimos, bueno, este lado, el que se encuentra hasta X, y otro que está hasta allí chiquito, nos apoyamos del ángulo teta y vemos cuáles son, en este caso, quién sería el seno de teta. Recuerdan que es pues cateto opuesto sobre hipotenusa, y entonces en cateto opuesto lo que tengo es lo que vale X, la coordenada donde está X, entonces es X entre la hipotenusa, que aquí es R. ¿Y qué ocurre con coseno de teta? Aquí es el cateto adyacente, que es Y entre R. ¿Ah? Entonces, ¿cómo yo relaciono coordenadas polares con coordenadas cartesianas? Solo recordando, entonces, X de estos despejes, X va a ser igual a R seno de teta, Y es igual a R coseno de teta, y yo, como en la sola idea, pues ahora utilizo la forma cartesiana de un complejo arbitrario, que en este caso, pues como yo elegí que es Z igual a X más Y. Entonces tomo Z era igual a X más Y, y voy a sustituir R coseno de teta más I R seno de teta. Si yo factorizo R en nuestro radio, entonces tenemos coseno de teta dentro del paréntesis más I seno de teta. ¿Ah? Y esta es justo la representación polar de cualquier complejo Z. De aquí también podemos ver que tenemos en cuenta que R es, les decía, la distancia desde Z de Z desde el origen. Entonces, se pone entre estos símbolos, que son como los de valor absoluto. Se le puede decir, esto es igual a la parte real del complejo elevada al cuadrado más la parte imaginaria del complejo elevada al cuadrado, y se suman ambos términos y se aplica su raíz cuadrada. Eso es a lo que le llaman norma, la norma de un complejo, el módulo de un complejo o el valor absoluto de un complejo. ¿Sí? Pero hay que tomar en cuenta que, bueno, para el radio es solo el módulo de Z. Pero ¿cómo encontramos en este caso el ángulo? A teta. R es perdón, por si me equivoqué. R es el módulo de Z, pero ¿cómo vamos a encontrar a teta? Noten, para empezar, que el ángulo no va a ser único. El ángulo siempre está con la dirección positiva del eje real. Entonces, como un ejemplo podemos poner, imaginen, yo tengo el ángulo que en este caso valga teta es igual a pi cuartos. Pero puede ser lo mismo que si yo sumo 2pi. Pi cuartos más 2pi o pi cuartos más 4pi. O sea, no va a ser único. Entonces, tenemos que encontrar una manera en que podamos especificar un ángulo, ¿no? Por lo general se le llama o argumento principal de Z o la rama principal de Z, lo que cuando nosotros restringimos de todo el conjunto de ángulos que podríamos tener,
restringimos a solamente tener un periodo específico. Entonces, la maestra a lo mejor lo vio con la definición de rama principal, pero también se le puede llamar argumento principal de Z, o sea, de un complejo. La definición es: el argumento de Z es el valor que puede tener teta, y puede ponerse de dos formas. Por lo general puede ser a lo mejor, que es el que imagino aquí de la maestra, que teta se encuentre entre el 0, que sea 0 menor o igual que teta, pero menor estricto que 2pi. De esta manera nosotros encontramos un periodo, pero donde no se están repitiendo algún punto en intervalo. O sea, si yo colocara 0 menor o igual que teta, menor o igual que 2pi, sabemos que el punto 0 se encontraría nuevamente con 2pi. Entonces no podemos repetir en este caso ángulos. Por eso es que se deja estrictamente 0 menor o igual que teta, menor estricto que 2pi. Este es un conjunto, un argumento principal que puede darse. Otro que también pueden llegar a ver en textos es cuando trabajan con el rango que va entre menos pi, es menor estricto que teta y menor o igual que pi. Seguimos en que sigue siendo 2pi a lo mucho nuestro periodo, pero si dense cuenta que también no es un rango de valores en los cuales se repita algún ángulo. Eso sí hay que tenerlo muy en cuenta. Entonces, del ejemplo anterior, o sea, en donde yo dije que teta era igual a pi cuartos, el argumento principal o la rama principal, en este caso el argumento principal tal cual, es pi cuartos. Es un valor que no se está repite y repite, no tiene múltiplos. El más pequeñito de todos los argumentos pues va a ser pi cuartos. El argumento, digamos aquí, el argumento de ese conjugado es pi cuartos. Si hay alguna duda en este tema, pues me pueden dar correo o comentarme en el grupo de Classroom el jueves, y los voy a ver en línea. Entonces también si hay alguna duda, me comentan. Si les pidiera, por ejemplo, ¿cuáles son las coordenadas cartesianas de r teta, que es igual a 1, pi cuartos, y solo por ejercicio de práctica tendríamos que x será igual a r coseno de teta, que es igual a sustituir el radio, que en este caso es 1, por coseno evaluado en pi cuartos. Y para y es r seno de teta igual a 1 por, en ese caso sería el seno evaluado en pi cuartos. Aquí hay que repasar pues un poco lo que son los ángulos, porque en este caso x pues va a valer raíz cuadrada de 2 entre 2, y también seno de pi cuartos es raíz de 2 entre 2. Entonces, si nosotros les preguntábamos, bueno, ¿cuál es el complejo que tiene dichas parte real y parte imaginaria, ¿no? X, Y. Entonces z sería igual a x más y, pero ya pasándolo ya habiendo trabajado con coordenada, con representación polar, ustedes se dan cuenta que x en este caso se va a sustituir por raíz cuadrada de 2 entre 2, y yo creo que se puede abrir un paréntesis.
porque es tener 1 más i. Recuerden que es como si estuviera factorizando raíz de 2 entre 2. La parte real es como si tuviera un 1 y también en parte imaginaria, ya asociando, factorizando, y entonces por eso ya solamente me queda el i solito, que es multiplicar i por 1. Entonces, una cosa es la rama principal y otra cosa es el argumento que puede llegar a tener cualquier complejo. En general se puede ver y ven la diferencia. El argumento principal yo le puse con definición como si fuera A mayúscula. Y cuando hablamos ya como del conjunto de valores que puede llegar a tener nuestro ángulo teta, entonces voy a trabajar sobre el argumento principal, que es arg de z pero mayúscula, más, y aquí voy a trabajar con todos los múltiplos que pueda llegar a tener esa rama principal, o sea, más 2kpi, donde k tiene que ser un entero, puede ser 0, más, menos 1 y así sucesivamente. Siempre que el complejo no sea igual a 0. O sea, si desde un principio mi complejo es el 0, pues no va a haber ángulos, entonces no hay nada de lo que podamos estar trabajando. Entonces sí necesitamos que el complejo no sea el 0 tal cual, ¿sí? Un ejemplo, pues rápido un poquito en ese sentido es, bueno, yo tengo muchas maneras de poder, si me dan mi z que sea igual a i desde un principio, ese complejo, pues obviamente yo puedo tener, bueno, tengo que ver cuál es el argumento en este caso de este z, ¿no? O sea, ¿quién es el argumento con mayúscula? O sea, la rama principal que podría ser de i. Entonces ahí es donde voy a recurrir a la parte coordenadas polares. Tengo que saber quién es mi argumento. Entonces, si no ubican bien cuál es este complejo, si ustedes lo colocan o lo tratan de ubicar en el plano XY, imaginen que este es 1 y que en este punto es donde está I. Entonces yo lo que tengo que ver es cuál es el ángulo que se está formando o como cuánto vale el ángulo que se está formando desde donde está el eje real, donde vale 0, hasta llegar ahí. Este no es demasiado complicado porque sabemos que como es un ángulo recto, entonces son 90 grados o en radianes pues sería pi sobre 2. Entonces, la manera en que pueden ustedes diferenciar rápido argumento principal de i es solamente voy a tocar que es pi medios. Pero si yo quisiera hablar del conjunto de todos los múltiplos o de todo el conjunto de ramas que puede tener mi complejo, entonces paso a decir el argumento de i, pero con a minúscula, sería pi medios, el conjunto de pi medios, más 2kpi, donde k va desde 0 y pues como son puros enteros, ahí queda los puntos suspensivos, ¿sí? Entonces, esa es la diferencia entre el argumento principal o la rama principal, que ahí solo escojo un valor, y tener el conjunto de valores que puede llegar a tener nuestro ángulo. Es la diferencia. Entonces, una vez atacado estos temas, por si no lo habían entendido un poco bien, de todas maneras vamos, yo creo que a ver ejercicios el jueves. Vieron con la maestra varios resultados. En principio, el primero era ¿qué ocurre cuando yo elevo, ya
conozco la forma polar de mi complejo. Es esta. Y si n es un entero positivo, bueno, vamos a dejarlo como si fuera un natural. Entonces, ¿qué ocurría con z cuando yo elevo ese complejo a la enésima potencia? Tendrían ustedes este resultado. Se ayuda con la fórmula de Moivre. ¿Qué es lo que está pasando? Cuando yo elevo el complejo a la enésima potencia, por una parte el radio se eleva a ese número n, pero ya en la parte polar se está afectando a los argumentos de nuestras funciones trigonométricas, ¿no? De coseno y de la función seno. Ya estoy multiplicando n veces lo que yo tenga en nuestro valor del ángulo de la rama de teta, ¿no? Entonces, si yo lo que quiero ahora es resolver, una cosa es elevo un complejo a su enésima potencia, pero otra cosa es tratar de resolver ecuaciones, ¿no? Si yo quiero resolver una ecuación del tipo z a la n es igual a w, donde z es un complejo, w es un complejo, pues como suponemos que son complejos, entonces tenemos que dar su forma o definir cómo es z y cómo es w. Entonces, solamente aquí voy a colocar cómo defino a w en su forma polar y cómo estoy definiendo a z igual en su forma polar. Y pues como tienen que, no deben de ser radios iguales necesariamente, entonces tengo que colocar distintos parámetros, ¿no? Entonces, R es un radio, es otro radio, θ es un ángulo y φ es otro ángulo. ¿Qué ocurría por la fórmula de Moivre? Lo voy a poner con verde. Primero, por fórmula de Moivre, o sea, cuando yo elevo cuando yo tengo z a la n, ¿cómo me voy a convertir? Entonces yo tengo ahí directamente, pues voy a sustituir, o sea, z a la n no le voy a hacer ahorita nada, pero con el que sí voy a trabajar es con w. Entonces ahí sí conviene ya utilizar la notación de arriba. Entonces voy a poner, bueno, w era igual a r, entonces en ese caso ok, entonces, ¿qué ocurre con z a la n? Pues solamente voy a elevar ρ a la n por coseno, en este caso n va a multiplicar a phi, más i veces el seno de n phi. Eso es lo que ocurre cuando elevo z a la n. Ajá. De ahí se va a seguir, o lo que vamos a entender es que ρ a la n pues tiene que ser igual a r, ¿no? Cuando yo tenía z a la n igual a w. El w no le estoy elevando todavía a la n, no le estoy haciendo nada. Entonces, lo que tengo en cuenta es que voy a igualar radios. Aquí estoy igualando los radios. Entonces, ρ a la n es igual a r, ¿no? O lo que es equivalente a decir que es el módulo de en este caso, el complejo w, ¿no? Eso es por una parte. Y por otra, ¿qué pasa a nivel los ángulos? Tenía n phi de lo que ocurrió cuando elevé z a la n.
¿Y a qué sería igual en ángulos? Pero si estoy hablando de W, del complejo W. Este ángulo puede ser general. Ajá, ahí en W no estoy especificando, de hecho al principio no especifiqué cuáles podrían ser el argumento tal cual de W. Entonces, lo que voy a indicar aquí es que voy a tener el ángulo θ más y voy a pues justamente sumar todo el conjunto de múltiplos que puede llegar a tener. Ajá, entonces, aquí estoy igualando, digamos, los ángulos que pueden tenerse. Radios por un lado, ángulos por otro. Donde K recuerden que siempre puede ser un entero. Y entonces cuando yo ya relaciono estas dos ideas, ¿qué es lo que ocurre cuando yo quiero obtener las raíces de un número complejo? Que a fin de cuentas, si yo quiero resolver z a la n igual a w, lo más conveniente es que entonces deje el z igualado a la raíz enésima de w, ¿no? Entonces, ¿cómo se escribe eso? Bueno, entonces z es igual, si ρ a la n es igual a r, entonces ρ va a ser igual a la raíz enésima de r. Entonces, en ángulos, en radio queda esta expresión, y cuando estoy trabajando con la parte que corresponde a polares, tendría el coseno de, y entonces voy a sustituir, en vez de tener n phi, voy a colocar phi más k pi por 2, pero como le estoy aplicando la raíz, en este caso me toca ahora dividir los argumentos. Cuando elevaba una potencia a n, un entero, multiplicaba los argumentos, pero ahora como yo estoy pasando con raíz, entonces, o como ahora ya estoy dividiendo, pues entonces tengo que dividir los argumentos. Entonces es θ entre n más k entre n por 2pi más i veces seno de, en este caso es θ entre n y, no creo que me quepa, más kn por, y lo voy a poner un poco arriba, por 2pi. Y se cerraría ahí el paréntesis y luego el corchete. Ajá. Esa es como la forma en la cual yo puedo resolver mi ecuación z a la n igual a w mediante, en este caso, pues raíces de complejos. K va desde 0 hasta n menos 1. O sea, se van a tomar distintos valores de z. Vamos a tener exactamente n raíces de un complejo que no va a ser 0. Y como ejemplo, traigo justo qué pasa si yo quiero resolver z a la 8 igual a 1, ¿no? Para, en este caso, el complejo es z. W me lo están dando del lado derecho. O sea, W aquí es el complejo con solo la parte real 1. Entonces, siempre me piden resolver esta ecuación. Lo que yo tengo que revisar primero es quién es 1. 1 es igual a, y aquí es donde empieza a jugar un poco nuestras cuentas. Si yo tengo coseno de k por 2pi más i veces seno de k 2pi, por un lado, todos los múltiplos, o sea, si empezamos con el primero, cuando k es igual a 0 o k es igual a 1, en este caso, coseno de 2pi, pues va a dar 1. Entonces, recuerden que k siempre va a ser, k va desde 0 hasta 1, 2, en adelante,
hasta n-1, ¿no? Ahorita tocamos la parte de n-1, pero entonces se intuye que va a ir desde K, va a ser 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 hasta 7. Porque la potencia enésima que nos dieron fue 8. Necesitamos solo hasta n-1, o sea, hasta 7. Entonces, por eso, coseno, si empezara con coseno de 0, pues va a dar 1. Más i veces, si a lo mejor pongo ahí seno de 0, pues me va a dar acá 0, ¿no? Entonces, el ángulo que estoy detectando que se va a trabajar es justo el 2pi. Entonces, cuando yo quiero trabajar z a la 8 igual a 1, voy a aplicar la raíz octava en este caso. Entonces, z es igual a, recuerden que si yo tenía z a la 8, entonces el radio pues se va a pasar como raíz. Lo que tenía como exponente pasa como raíz. Entonces queda raíz octava de 1, que va a multiplicar, y ese 8 importa. Voy a tener ya en la parte polar, recuerden que era K por 2pi entre, y en este caso se está dividiendo entre n era 8, aquí n es igual a 8. Entonces aquí en el argumento voy a poner 2k pi entre 8, más i por el seno de eso mismo, 2k pi entre 8. Entonces, hasta aquí, ¿qué es lo que puede ocurrir? Tenemos ya la forma que debemos trabajar. Hasta ahorita, lo que tenemos es esta ecuación, pero 0 va desde 0, bueno, K va desde 0 hasta 1, 2, así sucesivamente hasta n-1, que es 7. Lo importante, y comentaba la maestra, es que hay que respetar. Si la potencia es 8, vamos a tener 8 raíces que trabajar y que calcular. Si se dan cuenta, sí tendríamos 8, porque K vamos a tener una solución para cuando K es 0, una raíz para cuando K es 1, y así hasta cuando K es igual a 7. Entonces sí vamos a tener 8 raíces. En orden, se tendría que poner, lo voy a pasar tal cual. Ya está. Y aquí me va a convenir pues poner todas y cada una. Entonces, cuando K es igual a 0, bueno, raíz octava de 1 siempre va a dar 1, ¿no? Pero siempre la voy a repetir aquí para que ustedes no se les olvide por qué fue ese 1. 1, si K es igual a 0, entonces tendríamos coseno de 0. Coseno de 0 más i seno de 0. Seno de 0 es 0, entonces, y coseno de 0 es 1. Entonces, 1 por 1 nos vamos a terminar quedando con 1. O sea, nuestra primera raíz es 1. Nuestra segunda raíz es cuando tengamos coseno, bueno, evaluemos K igual a 1. Entonces, ahí vamos a tener coseno, y ahí sería 2 por 1 por pi entre 8, o sea, 2pi sobre 8. Los voy a dejar expresados. 2pi sobre 8 más i veces seno de, y sería 2pi sobre 8. Que a fin de cuentas es pi cuartos. Ahí no hay pierde. Coseno de pi cuartos es igual
a 1 entre la raíz cuadrada de 2. Más, y sería y seno de pi cuartos también en este caso da 1 entre raíz cuadrada de 2. Ajá. Entonces, eso ocurre cuando k es igual a 0, cuando k es igual a 1, y vamos a continuar. ¿Qué seguiría? Ahora cuando k es igual a 2, entonces es 2 por 2, 4. Sería 4 pi entre 8. Que pues es tener, entonces el ángulo ahí vale pi medios. Ajá. Pero en ese sentido, coseno de pi medios vale 0. Y seno de pi medios es 1. Entonces ahí vamos a tener el complejo, bueno, nuestra tercera raíz va a ser i. Y aquí tendríamos k es igual a 2. No van a caber todas en esta diapositiva, pero las voy a continuar abajo, en la siguiente. Entonces, el siguiente es cuando tengo un coseno de, en este caso, 3, vale k, entonces 3 por 2 es 6 pi octavos, más i seno de 6 pi octavos, que es tener 2 pi cuartos, no, 3 pi cuartos, perdón. Y si nosotros vamos a, pues, cuánto vale cada uno de estos dos funciones, es, por un lado, la parte real va a quedar menos 1 entre la raíz cuadrada de 2, más i, y aquí es 1 entre la raíz cuadrada de 2. K es igual, en ese sentido, a 3. Ajá. Aquí lo voy a continuar, pero en sí debería ser como una llave completa. Vean que esta es como una parte de la llave y continúa la otra parte, ¿no? Donde tengo, cuando k es igual a 4, tengo 2k pi, 2 por 4, 8, entre 8, pues va a ser 1. Entonces tendría ahí coseno de pi, más i seno de pi. Entonces, coseno de, en este caso, coseno de pi, pues es menos 1. Y seno de pi es 0. Entonces, nuestra raíz en ese sentido ahí sería menos 1. ¿Cuándo? Pues cuando k es igual a 4. Y así sucesivamente. O sea, en el otro, de nuestro ángulo sería, pues, 10 pi octavos, que repetiríamos en la función seno. Y ahí vamos a tener menos 1 entre la raíz cuadrada de 2 menos i entre 1, bueno, más bien, i por 1 entre raíz cuadrada de 2. Cuando k es igual a 5, nos falta cuando k es igual a 6, que en ese sentido sería 12 pi octavos. Yo estoy poniendo el número como es, todavía no lo, si se dan cuenta no lo estoy simplificando, solo simplifiqué en el primero donde está pi, más i veces seno de 12 pi octavos, pero es para que también ustedes identifiquen por qué está saliendo, más que nada. Aquí tendríamos que coseno de 12 pi entre 8 es igual a 0 y seno de 12 pi entre 8 es menos 1. Entonces tenemos una raíz que da menos i. Cuando k es igual a 6. Y por último, ¿qué ocurre cuando coseno de 14 pi entre 8? Acuérdense que es multiplicar 7 por 2. Ese complejo nos va a dar
1 entre raíz cuadrada de 2 menos i, que va a multiplicar a 1 entre raíz cuadrada de 2. Y eso ocurre cuando k es igual a 7. Ajá. Entonces la otra, como continuación de la llavecita que tenía arriba, es hasta ahí. Ajá. Entonces yo ya encontré, si es en total, 8 raíces. Ajá. Si contamos desde el inicio, ahí ya tendríamos 4 complejos, o sea, 4 raíces, y en la última diapositiva, pues ya tenemos las otras 4 raíces. Entonces, sí, nos están dando que deben de ser 8 raíces, ¿ok? Entonces, si nosotros, a fin de cuentas, eso es trabajar con círculo unitario. Las raíces, ¿cómo quedan? Bueno, primero me doy cuenta que primero voy a trabajar en el plano XY, ¿no? Aquí está X en el plano XY. Y luego voy a ver dónde están trabajándose las raíces. Que para empezar, tenemos que localizar el radio. El radio de un principio nos dijeron que era 1. Entonces, por eso sería en este caso trabajar con el círculo unitario y ver en ese círculo unitario. Acuérdense que un radio era 1 en nuestro ejercicio. En el círculo unitario, ¿dónde están colocadas o dónde están ubicadas las raíces de este complejo? De nuestra ecuación z a la 8 igual a 1. Ajá. Ya encontramos que son 8. Entonces, bueno, la primera, y justo vamos a ir viendo que conforme vamos recorriendo los ángulos, vamos a ir pasando por los 4 cuadrantes. Entonces, la primera raíz era 1. Entonces vamos a colocar en donde nuestra primera raíz, donde z es igual a 1, que es cuando pues no hay, vale 0 la parte imaginaria y solamente vale 1 positivo sobre el eje real. Hasta llegar a 1, ¿no? O sea, el radio aquí es 1. ¿Ah? Y tendríamos ahí nuestra primera raíz. Nuestra segunda raíz era 1 entre raíz cuadrada de 2 más i por 1 entre raíz cuadrada de 2. Entonces, les voy a poner acá, esta es la primera raíz que nos dio, esta es la segunda raíz, de ahí llegamos a cuando teníamos i era nuestra tercera raíz que nos salió. La cuarta raíz era menos 1 entre raíz cuadrada de 2 más i por 1 entre raíz cuadrada de 2. Entonces está la cuarta raíz. Luego así nos vamos, 5, 6, 7, 8. Está la quinta, la sexta, séptima y octava raíz. Ajá. ¿Y cuáles son los ángulos? Pues los ángulos van a ser con los que nos quedamos en cada caso. O sea, si nosotros estamos hablando, por ejemplo, de la segunda raíz, tienen que recordar que en la segunda raíz nuestro ángulo eran 2 pi octavos, que es como pi cuartos, ¿no? Entonces, al menos aquí se están recorriendo las raíces de pi cuartos en pi cuartos. Y ya, si nosotros les pidiéramos resolver y aparte que ubicaran las raíces de nuestra ecuación, entonces ese sería, digamos, el bosquejo de lo que tendrían que poner en la respuesta. Esto ya está, esto ya está. ¿Qué ocurre con el ejercicio 4? Me van a pedir expresen para esta parte en términos de coseno de teta y seno de teta, usando la fórmula de Moivre.
Entonces vamos a trabajar con, como solamente nos dieron coseno de 3 teta, se intuye que R es igual a 1. Y por otro lado, también tendríamos que N es 3. Por simplemente que en el argumento tengo 3 teta. Entonces, como me piden usar la fórmula de Moivre, tengo que utilizar, pues no solamente la parte del coseno de 3 teta. O sea, yo al principio lo que debería de tener es que el coseno de teta más I seno de teta, que es lo que sí me están dando al inicio, en términos de coseno de teta más I seno de teta, el complejo lo elevé a la 3 y eso pues tiene que ser igual al coseno de 3 teta más I veces el seno de 3 teta. Lo que hay que resolver es lo del lado izquierdo. Hay que desarrollar todo, elevar al cubo este binomio, digamos. Entonces solamente lo voy a trabajar aquí. Cuando lo expandimos, ¿qué nos da? Pues es coseno al cubo de teta más 3 veces el coseno al cuadrado de teta por I seno de teta más 3 veces coseno de teta por I al cuadrado de seno al cuadrado de teta más, y el final es trabajar con la función seno al cubo de teta y ya, creo que está ahí. Al primer término no le hacemos nada. Al segundo solamente lo voy a reordenar. Y al tercero sí lo tengo que trabajar porque tengo ahí un término I al cuadrado, que I al cuadrado es menos 1. Entonces ahí sí voy a tener menos 3 coseno de teta por el seno al cuadrado de teta. Y así, del último, me faltó aquí que hay que multiplicar el seno al cubo de teta por I al cubo. I al cubo es I al cuadrado a menos 1 por I, pues va a ser menos I. Entonces, acá voy a quitar ese más. Y me da menos la función seno elevada al cubo de teta. Y ahora sí, lo que yo tengo que hacer es reordenar, porque a fin de cuentas esto equivale a que tengo si se dan cuenta, tengo dos términos que acompañan bueno, que serían parte de serían parte imaginaria, y tengo otros dos términos que serían de la parte real. Entonces tengo que reordenar coseno al cubo de teta menos seno al cubo de teta. Esa sería la parte real, más I veces, y ahora sí la parte imaginaria, que es 3 coseno de teta por seno de teta. Acá arriba me faltó colocar aquí, por I. Me equivoqué. Sí, ya vi que me equivoqué en cuentitas.
Ahí está. Ahora sí, coseno al cubo de teta menos 3 coseno de teta por seno al cuadrado de teta. Ya, esto es la parte real ahora sí. Más la parte, bueno, y por la parte imaginaria, que es 3 coseno al cuadrado de teta por seno de teta menos el seno al cubo de teta. Ahí está. Y ya, de aquí ya es más fácil ver cuál es la parte real y cuál es la parte imaginaria, ¿no? Que es lo que nos estaban pidiendo. O sea, la parte real, que es cuando teníamos coseno de 3 teta, esa parte real pues va a ser igual a coseno al cubo de teta menos 3 coseno de teta por seno al cuadrado de teta. Solamente voy aquí pues igual. ¿Y qué ocurre con seno de 3 teta? Pues igual a 3 coseno al cuadrado de teta por seno de teta menos seno al cubo de teta. Y esa sería la solución de ese ejercicio. Y yo creo que hasta aquí lo voy a dejar. Les repito que si tienen ahorita hasta ahorita alguna duda, me comenten. Si me estoy yendo muy rápido, también me digan. O si quieren más ejercicios, también me pueden decir para que también vaya complementando con las próximas sesiones.